Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. La ciencia. Doctor, volvemos a regresar con usted acerca de su libro. Ya nos había comentado que el libro está dirigido precisamente a todas las personas que se quieran meter un poquito acerca del mundo de la ciencia. ¿Nos puede hablar un poco del contenido, de la temática general del libro? Pues el libro se va a guiar, digamos, en varios ensayos, son aproximadamente 43 ensayos, que están, distribuidos en 3 temas principales, que son aquellos que hablan sobre ciencia y tecnología, otros que hablan sobre educación y divulgación, y finalmente otros cuyo tema central tiene más que ver con la política científica, ¿no? Claro que sí, porque bueno, es importante también destacar que la ciencia no es una labor que se lleve a cabo de manera apartada de todo el conjunto de temas dentro de la sociedad, ¿verdad? La ciencia al mismo tiempo pues está dependiendo de decisiones políticas, de decisiones académicas y obedece muchas otras cuestiones, ¿no, doctor? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, la ciencia, como dices, ¿no?, es un componente cultural, ¿no? Y así como nos enseñan, digamos, en la escuela a apreciar el arte o la historia de nuestro país o de otros países, debería ser también, digamos, una parte central el poder entender que el proceso de descubrimiento, es decir, lo que está en el fondo y en el corazón de la actividad científica, es una actividad humana como cualquier otra, y está hecha por seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Porque si no creamos, digamos, una imagen que es falsa del científico como un ser excepcional que surge de vez en cuando en alguna ciudad o pueblo de algún país en desarrollo, no de México, y que finalmente, digamos, pues puede resultar a veces, como lo quiera ver la gente, en una bendición o una maldición, porque en una bendición cuando lo que genera, digamos, pues de inmediato es rápidamente asimilado y genera, digamos, un impacto social, cierto, económico, ¿no? Sí, o en una maldición cuando lo que genera, pues uno no lo entiende y finalmente hasta lo discrimina y terminamos a veces en esa situación, pues de alejar de nuestros países en desarrollo a personas con capacidades, digamos, pues bastante útiles para el desarrollo científico de un país, ¿no? Sí, así es. Digamos, también la ciencia es susceptible a todo tipo de manejos, ¿no? Ha habido históricamente ejemplos muy claros acerca de cómo sucesos o investigaciones científicas pues han estado dirigidos para, digamos, para causar en algún momento dado pues cierto daño, tal vez con esta cuestión tal vez más reconocida de la bomba atómica, pero bueno, sin embargo la ciencia no es exactamente algo que cause el mal, ¿no? Significativamente la ciencia pues se lleva a cabo por parte, como lo menciona usted, doctor, por especialistas, pero que también tienen sus propios centros de investigación, sus modos de investigación y obedecen, nuevamente lo digo, a los requerimientos políticos o sociales, ¿verdad? Sí, aunque hay un aspecto que es la ética profesional, en donde finalmente, digamos, el científico como un ente individual que está dentro de una sociedad debe ver más allá del beneficio propio y tiene que pensar en el bien de la comunidad, ¿no? Sí, ya es importante que también esa idea se vaya disipando, ¿no? Que no piense nuestro auditorio o cualquier otra persona que quiera escuchar o hablar sobre ciencia, que el científico tiene un objetivo único y que lo va a lograr a costa de todo mundo, ¿verdad? No, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Hay casos muy claros de científicos que han sacrificado sus propias vidas en búsqueda, digamos, de un conocimiento que sea de beneficio para todos. El caso más claro es Marie Curie, por ejemplo, claro, que además de haber ganado 2 premios Nobel en física, uno y otro en química, la única persona en toda la historia de la humanidad que ha tenido 2 premios Nobel en áreas de ciencias, los 2, pues su vida, digamos, se fue desgastando en su trabajo individual con elementos radioactivos, al punto de que pues, las causas de su muerte están relacionadas al envenenamiento por radiación, ¿no? Claro, hasta el último día de su vida siguió trabajando porque encontró que su trabajo podía ser utilizado, por ejemplo, para diagnóstico en el campo de batalla, por ejemplo, en la Segunda Guerra, pues para encontrar, digamos, pues si algún soldado tenía una fractura o fue, digamos, los inicios de la medicina nuclear,
pero pues ahí estaba ella, digo, al pie del cañón y en el campo de batalla, ¿no? Claro que sí, Marie Curie se dedicó un tiempo a investigar o a encontrar otros elementos radiactivos, pero cuando cambiaron las condiciones, el contexto social de su época, precisamente en esta cuestión de la Primera Guerra Mundial, pues Marie Curie, como usted lo dice, ¿no? Se dedicó a instruir a gente para poder aprender acerca de las técnicas de radiación o de radiografías, como actualmente pues todo el mundo en cierto momento vamos a depender tal vez de, o vamos a necesitar una placa de rayos X, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, doctor, háblenos un poquito más acerca de su libro. ¿Cuáles son los objetivos que usted tiene con este libro? Pues hay un objetivo, digamos, central, que es comunicar ciencia, ¿no? Pero esto tiene que hacerse en distintos niveles y hacia diferentes tipos de lectores, ¿no? Y hay uno muy particular que toma decisiones, digamos, día con día en este país y que probablemente es muy ajeno, digamos, a las implicaciones e impactos que puede tener la ciencia, ¿no? De ahí toda esa tercera parte del libro que tiene que ver con cómo la ciencia, la política y la sociedad se interrelacionan, pues tiene un mensaje, digamos, muy directo a aquellas áreas, senadores, diputados, gobernadores, rectores de instituciones, que finalmente tienen una responsabilidad muy grande, no solamente en cuanto a mantener el funcionamiento de una estructura social y económica, sino de asegurar que tengan un futuro. Y ese futuro no podemos negar que tiene que pasar a través de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es la herramienta que como seres humanos hemos desarrollado para aprender a resolver los problemas que nos complican la vida, ¿no? Claro que sí, aunque también aquí hay un círculo vicioso un tanto destacado, ¿no? Porque muchos de los problemas que se han suscitado, que nos aquejan día con día, quizás tal vez sean resultado de algunos manejos dentro de la misma ciencia, ¿no? Pues puede uno pensar en ese sentido que la ciencia tiene, digamos, una doble cara, ¿no? Y muchas veces se le representa precisamente como la espada de Damocles, ¿no? Corta de un lado, pero también corta del otro, pero puede tener una función defensiva como una función ofensiva. Y la idea de la ciencia no es precisamente servir para generar un daño, sino que la ciencia nos permite comprender el mundo que nos rodea y a partir de esa comprensión poder adaptarnos, y esa adaptación en situaciones como la que vivimos el día de hoy, de crisis energética, crisis ambiental, crisis de salud, crisis derivada del cambio climático, pues es una muy buena oportunidad precisamente para que la sociedad se dé cuenta de esa otra cara, ¿no? Porque la cara negativa, yo quiero pensar, es resultado de una incomprensión apropiada de los verdaderos objetivos de la ciencia, ¿no? Cuando es tomada en manos, digamos, de gente que no tiene escrúpulos o que lo que busca es un beneficio individual precisamente, pues ahí es donde la ciencia, digamos, genera, digamos, una mala imagen y una mala percepción. Sí, bueno, entonces pensemos que la ciencia debe de tener nuevamente, como usted lo decía, un lugar preponderante en la sociedad, ¿no? Debe estar inmiscuida, debe estar dentro de todo tipo de pensamiento, porque también es importante que nuestro público auditor pueda hacerse a la idea, pueda comprender que la ciencia no nada más genera el tipo de conocimiento científico, sino el mismo labor, la misma forma de hacer la ciencia va generando un concepto o un pensamiento crítico dentro de cada lector, dentro de cada investigador, tal vez, ¿no es así, doctor? Sí, de hecho, la ciencia, más allá de convertirse en una herramienta profesional para algunos que nos dedicamos a ella, es exactamente eso que dijiste, ¿no? Una manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Si tenemos ese pensamiento crítico y creativo que es, digamos, parte, digamos, del proceso natural de hacer ciencia, pues un individuo común y corriente, digamos, pues puede también aplicarla en su vida cotidiana y a través de ella, pues puede, digamos, exigir a sus representantes políticos o exigir a sus gobiernos o ellos mismos, digo, aplicarlo para tener, digamos, una mejor convivencia y mejores resultados en esto que llamamos nosotros sociedad. Sociedad, ¿verdad? ¿Y qué viene entonces aquí esta cuestión de la sociedad del conocimiento, doctor? Pues es una palabra, un término muy ambicioso, ¿no?
Hay países que están apostando muchos recursos y desarrollo de políticas públicas que precisamente incidan en eso que se denomina la sociedad del conocimiento. Probablemente la manera más clara de verlo es remontarnos a los años 80 con este movimiento cultural que se denominó cyberpunk, que tenía como objetivo precisamente la liberación del conocimiento, ¿no? Su eslogan, Information must be free, y la información debe ser libre, es más vigente hoy que nunca, pero de alguna manera, digamos, ellos consiguieron su meta, ¿no? A través de los avances tecnológicos en informática, hoy en día, con unos cuantos teclazos en el teclado, digamos, podemos acceder a información que antes requería a lo mejor meses de búsqueda, ¿no? Claro. Entonces, la información aparentemente está más disponible, pero ahora estamos inundados de información y tenemos que aprender a discriminar entre aquella información que es útil y cierta y aquella que no. Y eso es un problema hoy en día, porque en realidad pensamos que simplemente por el hecho de poder encontrarla, la información ya es, digamos, algo que es moneda común, ¿no? Claro. Pero se ha devaluado mucho y tenemos que aprender ahora a valorarla de una manera distinta. ¿Tendría que haber también otro tipo de implicaciones para regular la información? Pues se está intentando, sin embargo hay mucha polémica alrededor de eso, ¿no? De si toda la información debe ser pública o tenemos que generar una especie de restricción. En el Senado de la República se ha discutido precisamente sobre la generación de leyes que protejan en cierta manera la información o la transmisión y compartición de información. Y sin duda este tipo de legislaciones que no solamente se están haciendo en México, sino en varias partes del mundo, van a tener un impacto sobre la manera que hoy en día estamos tratando de generar precisamente una sociedad con conocimiento libre. Muy interesante. Entonces, en esta cuestión, pues es importante también recordarles a todas las personas que tampoco todo tipo de información, como estamos precisamente inundados de información, pues es importante que tampoco se tome a la ligera todo tipo de declaraciones, todo tipo de anuncios en periódicos, en boletines, en internet sobre todo, ¿no? En la actualidad. Doctor, yo creo que usted ha de tener una muy importante o una ya muy conocida labor dentro de esta cuestión de la traducción del conocimiento, porque por ejemplo en un momento vamos a seguir platicando, pero esta cuestión de la nanotecnología también se presta a mucha información tergiversada, ¿no es así? Así es, y si gustas, ahora que regresemos, platicamos precisamente sobre los mitos alrededor de la nanotecnología. Claro que sí, es un tema bastante importante y de discutir. Ahorita regresamos a Curiosciencias Radio. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des savoirs-sans-fin.com.